Saber quiénes somos nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. Estamos con Felipe Piña en nuestro día indio. Sí, ¿por qué no? Nuestro día indio. ¿Por qué no? Sí, te pido distancia porque estás engripado y ya hemos vivido esta situación en París. No, está bien. Sí, es cierto. No, pero ojo que fuimos los únicos sobrevivientes. Fuimos los únicos sobrevivientes, cierto. Cayó todo el equipo menos nosotros. Qué frío. Me estaba acordando ahora de cuando fuimos a Abbey Road, ¿te acuerdas? Qué lindo. Es cierto, estuvimos ahí. Bueno, ahí todo el disco de esta película del indio se mezcló todo en Abbey Road. Qué lindo. Sí. Lindos recuerdos. Bueno, estamos hablando de inglés y hablando de un montón de otras cosas. Vamos a hablar sobre piratas. Piratas. Necesito entender algo. Sí. El término pirata, ¿sabes dónde viene? ¿Por qué se dice pirata? Sí, pirata hay dos posibilidades. Nunca te agarro ninguna. Bueno. Hay dos posibilidades. Una de piros que es fuego, porque generalmente esos barcos se terminaban quemando. De piromaníaco. Sí, y otra pirates, que quiere decir algo así como osado, animado, esforzarse por algo, buscar algo, ¿no? Y de ahí viene el término pirata, pero porque es muy antiguo esto de la piratería. Igual un pirata sería lo que hoy entenderíamos por ejemplo, un ladrón del camino. ¿Es un pirata? Sí, lo que pasa es que después se institucionalizó, ¿no? Claro. Empezaron siendo tipos que robaban barcos, básicamente. Después los estados se aprovecharon de eso y terminaron... Hay que robar un barco, ¿no? Porque tenían unos tamaños... Tenés que tener un aparato, una infraestructura, una bandita, por lo menos, una bandita interesante. Bueno, hoy en día hay piratas en hoy en día hay piratas en África, en Somalia, todo eso. El Océano Índico. ¿Y bravos? Sí, no, totalmente. Bueno, de hecho, depende cómo lo entendamos, pero digamos, hay acciones de Ulises, el famoso Ulises, que son de piratería, de asaltar otros barcos. Cuando él vuelve a Ítaca, ¿no? Ese famoso, la Odisea, digamos, hay relatos que son piratescos, de asalto de barcos. ¿Y por qué terminó pirata y no ladrones? No entiendo por qué se le cambia... Pues se especializó, ¿no? Como que se dio puntualmente a lo naval, a ladrones navales. Bueno, digamos. Los fenicios siempre decían que tenían un montón de gente que tenían que llevar militares para que en esas transacciones que se hacían vía barco no se los roben. Sí, siempre tuvo la tentación de robar el camión, ¿no? Bueno, pasa que el Mediterráneo es una zona de tránsito de mercancías tremendo todo el tiempo, ¿no? Desde la época... de la época de los egipcios, digamos, ¿no? ¿Y por qué entendemos que el pirata, cuando hablamos de lo que entendemos por piratas, el típico pirata de barco, ese ya casi romántico, es británico? Porque la mayoría de los piratas más importantes fueron británicos. El primer pirata de lo que nos interesa a nosotros, que es la zona del Caribe, digo porque tiene que ver con la historia de América, claro, es Juan Florín, que es un francés, que le presenta el proyecto al rey de Francia, Francisco I, porque estaba muy caliente Francisco I, porque claro, en el reparto del mundo, después del descubrimiento de América, llamado descubrimiento de América, se da entre España y Portugal. Entonces, ¿qué son lo que hicieron el laburo? Sí, digamos, por lo menos lo que... Bueno, Portugal llega después, ¿no? Berlín, Alemania también se la dividieron entre los que ganaron. Pero bueno, entonces este tipo se queja y cuando Florín empieza con mucho éxito la primera incursión de este pirata, que arma una flota bancada por Francia, es nada más y nada menos que capturar el tesoro de Moctezuma, el que había capturado Cortés, claro, después del secuestro de Moctezuma en México, ¿no? Del Imperio Azteca. Y se lleva a gran parte de ese tesoro, que es una cifra impresionante que equivalía a la mitad del presupuesto de Francia de un año, ¿no? Lo que logra capturar Juan Florín. Y cuando se queja a España por este robo, le dice, bueno, ustedes me dejaron afuera, muéstrenme la cláusula del testamento de Adán, donde dice que ustedes son los herederos naturales de una parte del mundo, ¿no? Así que Francisco I ¿sí le piden banca el testamento de Adán? Muéstreme la cláusula del testamento de Adán, donde dice que ustedes son los dueños de América, ¿no? De Adán, no de Adad, digo por las dudas. De Adán. Ok, perfecto. Adán, hombre que andaba desnudo, que no es el caso. No. Qué mala prensa Caín, ¿no? Hasta Saramago, digamos, qué mala prensa Caín. Tremendo. Sí, bueno. El asunto es que Gran Bretaña toma este modelo. Estos tipos van con unos barcos, arman garpados por el Estado francés. El Estado francés primero, que es Florín, que es un tipo de avería, que tiene, la verdad que es el pionero de la piratería en el Caribe. ¿Y qué le dice? ¿Robá para nosotros? ¿Y quédate con una comisión? Él robaba para la corona y se quedaba con una comisión. El tema era que la corona se da cuenta que lo que le reportaba... Bueno, es un pirata. Claro, entonces le pone veedores, le pone a poner veedores al pirata. Lo mismo va a pasar con uno de los primeros piratas ingleses, que es John Hawkins, que es un tipo que también le va muy bien en toda la zona del Caribe. La zona particularmente interesante era Santo Domingo, que era la isla La Española, Cuba, porque venían los galeones que traían los dineros de las minas
por lo tanto por ahí pasaban obligadamente por ahí. Claro. No había puertos importantes en el Atlántico, Buenos Aires no era un puerto habilitado todavía, había que sacar todo a través del Perú, Nombre de Dios, en la zona de Panamá. Claro, todavía no está el canal de Panamá, así que había que ir todo por abajo. Había todo una vuelta impresionante, salir por Veracruz y ahí venir para acá, ¿no? Lo que no entiendo es por qué los estados contrataban un pirata si tenían la infraestructura naval a su disposición y todos sabían que era en nombre del estado francés o británico. ¿Para qué pirata y por qué no mandaban directamente a sus barcos a robar? Muy buena pregunta, porque... Gracias. Buena pregunta, Mar. Porque esto parecía como una acción particular. El Estado decía, yo no fui, aunque era obvio que se sí. hacían los boludos. Se hacían los boludos olímpicamente, ¿no? Pero es interesante entonces la fórmula que encuentra Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que la va a replicar más fuertemente Isabel, que va a ser la gran enemiga de España, porque todavía Enrique tiene vínculos matrimoniales con España. En cambio, Isabel es protestante a full y no quiere saber nada con España. Isabel, la famosa Isabel I, que ya arma un contrato que es la figura del corsario, la guerra de corso. Claro. Esto es, atacás un barco no estando en guerra, aún no estando en guerra, atacás un barco y me reportás el 30% o un poco más de lo que vos captures, ¿no? Entonces aparece una figura legal que en definitiva termina siendo algo que es una acción de guerra, ¿no? Claro. ¿Los estados lo tomaban como una provocación de guerra? Como una provocación de guerra, y se empezó a entablar que el corso únicamente era posible en estado de guerra, que si no era una acción de piratería, ¿no? Entonces ya a partir de eso se reglamenta, y como ya Inglaterra está en guerra con España, el corso es válido, digamos, genéricamente, legalmente es válido, y ahí, bueno, tenemos corsarios de la talla de Francis Drake o de Hawkins, que son tipos con una armada muy importante, armada por Gran Bretaña, que logran tomar puertos como Veracruz, por ejemplo, en 1568, capturar galeones, por ejemplo, uno de los galeones dos flotas de galeones que capturan le alcanzan para el presupuesto de un año a Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? O sea, es mucha plata. Claro, mucho. Es un dinero muy importante que algunos autores dicen que fue usado para financiar posteriormente la Revolución Industrial, que ese dinero le permite a Inglaterra dar el salto, ¿no? El salto económico, claro, para pasar al frente, ¿no? El pirata mandaba en su barco. Sí. ¿Le pagaba a los piratitas? Sí, ¿no? Claro, sí, era un reparto no cooperativo, porque había una jerarquía muy fuerte, pero los marineros vivían del botín, digamos, ¿no? Y había categorías dentro de eso, por supuesto, contramaestres, o sea, como una armada normal, pero bueno, la gente era gente de avería, había muchos motines a bordo, había que tener mucho cuidado con la tripulación, porque no era la mejor gente, ¿no? Y además tenía, por ejemplo, códigos. Hay una zona frente a lo que hoy es Haití, que es la isla de Tortuga, donde se establece una república pirata, donde es extraordinario la constitución que establecen, que tiene todos derechos y ninguna obligación. O sea, no hay una sola... Son todos derechos, los tipos se arrogan todos los derechos a vivir, a transitar libremente, a comerciar, etcétera. Y ahí se establece un tipo de pirata que son los bucaneros. Los bucaneros, que viene de bucan, que es un término arawak, que significa asar carne, y eran los proveedores de alimentos a los piratas que pasaban por ahí. Los alimentaban, le vendían cosas. Digamos, el catering eran bucaneros. Los corsarios eran los que en épocas de no guerra agarraban un barco y claro, la corona decía, dame el 30%. Dame el 30%. Y los piratas lo más sensato de todo. Pirata y filibustero, que son sinónimos, eran estos, que hubo piratas muy célebres, como por ejemplo Barba Negra, que fue muy popular, muy representado en películas, porque fue un pirata que actuó en la zona de los actuales Estados Unidos, ¿no? Pirateando, digamos, en la zona de Virginia, por ahí. Otro pirata muy célebre es Barbarroja, que no hay que confundir con Federico Barbarroja, que fue un emperador, pero este Barbarroja el turco, que actuó básicamente en el Mediterráneo, un tipo impresionante que llegó a tomar ciudades como Marsella, a asolar Italia, ¿no? Tipo, uno de los mejores piratas al mando de los otomanos, que eran piratas bravísimos, ¿no? Están nombrando todos piratas oficializados por los estados, de alguna forma, ¿no? Sí. En ese momento, Inglaterra, España, Portugal, Francia... Sí. Holanda. Los otomanos, o sea, los que son aguerridos, los turcos, claro, esa clase de gente. Más acá, no hay una piratería, o sea, si bien el mercado era muy chiquito en el Río de la Plata o en Brasil y toda esa zona, imagino que Brasil estaba todo controlado por los portugueses, que eran muy poderosos. De ahí para abajo, no había nadie que le quiera robar a los brasileros, a los uruguayos, John a Drake, nosotros. Acá estuvo Drake, porque Francis Drake y John Drake, el sobrino, estuvieron acá. Poco tiempo después fundada Buenos Aires, asaltando varias zonas de la Patagonia.
Eran piratas que entraban a la tierra, se comportaban como piratas ladrones y se llevaban. Exactamente, aparte porque querían usar el estrecho de Magallanes, que era clave para pasar al otro lado. Era como controlar hoy el canal de Panamá. Claro, no existía. Por lo tanto, el único paso interoceánico era por el sur. Claro. Por eso era tan importante la zona que luego va a ser Malvinas, porque era esta zona de avistaje de esa zona de control, ¿no? Que era el paso interoceánico. Y por supuesto tuvimos nuestros corsarios, de lo que hemos hablado aquí más de una vez, como Hipólito Bullard, que fue un corsario de la patria, ¿no? Un corsario contratado por el gobierno argentino que da la vuelta al mundo, conquista California, ¿no? De esto hemos hablado alguna vez. Y otro pirata, otro corsario en realidad, al servicio de nuestro país fue Luis Aurí, menos conocido, un francés que logra crear una república dependiente de Buenos Aires. Qué necesidad de armar su propio estado, ¿no? Por supuesto, la república del Río de la Plata y Chile se llamaba, ¿no? Una zona preciosa, San Andrés, Providencia, en el Caribe colombiano, que respondía a Buenos Aires, y que él regenteaba de alguna manera. Esto dura poco porque, bueno, rápidamente es capturado, pero en algún momento Buenos Aires tuvo esas colonias, digamos, que eran estas islas de Providencia, donde actuaba este pirata en defensa de los intereses revolucionarios, ¿no? ¿Por qué no le decimos piratas a las invasiones inglesas? Porque los tipos están piratas en África, entienden que hay guita a cobrar, hay guita a cobrar, y por eso invaden. O sea, no era que nos querían invadir para quedarse, pues si se podían quedar con el territorio mejor, pero sabían que eran pocos, que había un botín. Exacto. Y ese botín agarran, lo llevan a Londres, lo exhiben después, como dice, o sea, el Estado acepta ese robo. Sí. ¿Por qué no decimos que las invasiones inglesas no fue un robo de piratería y lo recordamos como un intento de un Estado en meterse en nuestro país? Porque está mal contada, nosotros lo hemos contado, claro, ¿no? Lo hemos contado bien en Algo Habrán Hecho, ¿no? O sea, fue una acción de piratería. Estando en Ciudad del Cabo, entonces territorio francés, digamos, ellos habían tomado Ciudad del Cabo y estaban en la misma línea de navegación, se enteran por un espía de que hay un importante tesoro, que era la plata que venía de Potosí, que estaba a punto de embarcarse, y por eso Poffan y Beresford se mandan solos a tomar Buenos Aires. No tienen tiempo para mandarle un mail. No, y saben que el rey en aquel momento va a decir, siga. Muchachos, no hay ningún problema. Y así es. Las felicitaciones llegan cuando ya son derrotados, pero bueno, igualmente se llevan ese tesoro. Para la primera invasión inglesa se lo llevan al tesoro. La primera invasión inglesa se puede decir que es un triunfo. ¿Y se lo dan al Estado? Se lo dan al Estado, queda depositado, como hemos constatado, en el Banco de Londres. Lo bueno que ladrones, pero con una buena contabilidad, ¿no? Dice cuánto entró. Todo. ¿Te acordás que en aquel momento cuando nosotros quisimos ir a filmar... Dejaban a cualquiera menos a nosotros porque éramos argentinos. Porque éramos argentinos, incluso nos llamó el entonces canciller Bielsa, que nos dijo, muchachos, paren un poco porque estamos teniendo un conflicto diplomático con Gran Bretaña. Bueno, o sea, ellos no quieren saber nada con revisar esa historia, que es truculenta absolutamente. Esa invasión fue un éxito. Nos agarraron completamente desprevenidos, teníamos un virrey completamente cobarde, que era Sobremonte, que se escapa. Claro. Y luego la segunda, sí, ya estamos bien organizados, resistimos. ¿La segunda también es un hecho de piratería? No, la segunda es un acto oficial. Claro, bien por la revancha. Un acto oficial, vienen con 10.000 Highlander, que eran teóricamente los invencibles, y bueno, son derrotados en apenas 4 días, ¿no? Felipe, ¿cuándo los estados dejan de hacerse cargo de la piratería? ¿Cuándo España, Francia dicen, basta, no podemos sostener más esto? Eso aproximadamente en la década del 30, 40 del siglo XIX, los estados dejan de... ¿En serio? ¿Recién ahí? Sí, empiezan a firmar tratados de que ellos no avalan la piratería, que todos... Sí, claro. Bueno, eran piratas. Robaron piratas. Y bueno, en África siguieron pirateando, claro. Y siguieron pirateando en toda la zona de Asia, ¿no? Era muy difícil distinguir acciones de piratería y no piratería. La guerra del opio es casi una acción de piratería, ¿no? Si atacar a un país porque no quiere vender opio, digamos, es casi una acción pirata, ¿no? Entonces, ese término... Bueno, viste cómo son los adictos, ¿no? Sí. Cuando quieren algo, quieren algo. Necesitan, claramente. Yo creo que, bueno, es muy débil la línea que separa la piratería de una acción de un Estado. Inglaterra ha sido un Estado pirata toda su vida. Es un Estado pirata. No le importa nada, ¿no? Donde va... acude con sus armas y hay que someterse a ellos, ¿no? Siempre, encima, con la idea de que llevan la civilización, ¿no? Cosa que desmiente el propio Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando cuenta que cuando los ingleses llegan a Bengala, una zona próspera de la India, había 30.000 telares, los arrancan todos para plantar opio. O sea que no siempre donde van los ingleses va la civilización. Esto es una falacia que ellos han difundido en el mundo, ¿no? La idea de la superioridad de la raza blanca, bueno, cosas muy pesadas, ¿no? Atrás de los piratas siempre. Gracias, Felipe. Por favor, un gusto.
Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.